¿Qué tal? Estamos ahora con el profesor Iván Montoya y vamos a abordar un tema que ha estado en la preocupación de la agenda de los medios, sobre todo de los medios, en las últimas 2 semanas al menos. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias por este tiempo con nosotros. Vamos a hablar de la suspensión de la prescripción. Ha salido esta ley, creo que en las últimas 2 semanas, principalmente a nivel de cronistas judiciales, ha habido una búsqueda intensa por encontrar la clave de la conspiración. Un primer momento en el que creo que con algo de prisa se denunció que la ley beneficiaba a los megacasos, otro en el que se ha empezado a buscar pistas en casos importantes pero más focalizados. ¿Qué impresión te viene dando este debate? Bueno, creo que lo primero que hay que transmitir es que efectivamente se trata de una institución compleja y confusa dentro del esquema de instituciones vinculadas al paso del tiempo, ¿no? Entre interrupción, entre suspensión, entre plazos ordinarios, extraordinarios. Duplicidades, ¿no? Duplicidades, evidentemente en los casos sobre todo delitos de corrupción de funcionarios. Hay toda una complejidad. Los tiempos también son importantes y como tiene que ver con plazos de prescripción, con los tipos de delitos que se imputan. O sea, hay una serie de factores que hace difícil y complejo saber cuál era el propósito, cuál era la finalidad de esta ley finalmente promulgada. Yo una indagación en el sentido de lo que tú expresabas, es decir, con este texto que obviamente acota el tiempo, en abstracto, digamos, ¿no? Una introducción de un plazo contado luego de la formalización de la investigación preparatoria, acotado a 1 año, la suspensión, por supuesto que reduce el margen de amplitud que tiene el fiscal para investigar en términos generales. Entonces, cuando uno ve esa medida, trata de preguntar a quién se intentaba beneficiar, qué casos podrían haber resultado beneficiados. Por la cabeza se nos pasa los casos de los cuellos blancos, Lavallato, los de Luciana León, los temas de Cerrón, del propio Castillo, una infinidad de casos. Pero la primera impresión que tengo es que, salvo algún tipo de concretos delitos, en muchos de los casos esta disposición no tiene incidencia mayor sobre los plazos de prescripción, que en gran parte de los delitos son penas altas. Y cuando ampliamos al plazo extraordinario de prescripción, por ejemplo, un delito que pueda tener hasta 8 años, me imagino, o que pueda, por ejemplo, el delito de cohecho pasivo propio, que puede tener hasta 8 años, podríamos estar hablando con la regulación anterior a agosto del 2017, que podrían haber sido los casos objeto de esta ley, tendríamos que un plazo de prescripción de 12 años, ¿no? Probablemente 12 años, con 1 año de suspensión, 13 años. Por lo tanto, creería que si el delito se ha cometido en 2017, 2016, aún hay un techo suficiente para poder realizar las investigaciones con relativa holgura. Por lo tanto, sobre ese tipo de temas, lo de Keiko, por ejemplo, lavado de activos, no hay ningún problema. El tipo penal tiene 15 años de pena privativa de libertad. Estamos hablando como plazo de prescripción ordinaria, 15 años, más la extraordinaria. Hay un techo, a Keiko es más o menos hasta el 2016, que es el segundo de los momentos de financiación que se le imputan. Parecería que hay un techo también suficiente. Entonces, mi primera impresión es que los casos gruesos, que tienen que ver con los casos de los cuellos blancos del 2017, cuyas imputaciones, salvo los casos de patrocinio ilegal, en los que sí podría haber alguna ventaja que podrían obtener, el resto de imputaciones, cohechos, pasivos, lavado de activos o criminalidad organizada, sinceramente hace que la norma sea innecesaria, inútil y no incida mayormente, ¿no? Reitero que los mayores casos en los que la suspensión tiene un efecto importante es, digamos, en este momento, en los casos de contumacia, ¿no? que están regulados en una norma especial
y que tiene que ver con los que se han sustraído de la acción de la justicia. Si alguien pensaba, por ejemplo, en el caso de Inostroza creo que está por un delito de cohecho activo en el último de los casos, creo que también está por tráfico de influencias y más allá de eso, la contumacia, que si no se le ha declarado ya, se lo puede declarar en cualquier momento, hace que el plazo, la suspensión, digamos, no tenga plazo determinado. La ley creo que no ataca, no afecta la suspensión de la contumacia. Me parece en ese sentido, visto todo ese panorama, se trata de una ley que creo no tiene mayor incidencia sobre de los grandes casos emblemáticos que creo que nosotros conocemos, ¿no? Vamos a tratar de dar una síntesis de tu comentario para pasar al siguiente eje de análisis, ¿no? Primero, no se modifica la prescripción, lo que se modifica es la suspensión de la prescripción. Donde hay que notar, había además una regla bastante extraña impuesta por la Corte Suprema, ¿no? Hasta enunciarla es raro. La Suprema decía, la suspensión solo puede estar vigente por un plazo equivalente al de la prescripción extraordinaria. Digamos, aquí hicimos varios ejercicios. En los casos de la formalización de investigación preparatoria. Claro, en los casos en los que ya había formalización de investigación preparatoria. Entonces, eso ya, digamos, era un plazo extraño y ahora el Congreso reacciona con otro plazo extraño, ¿no? Del triple de la pena combinada a 1 año. Pero, primera cuestión, no es la prescripción lo que se está afectando. Segunda, los casos emblemáticos tienen penas combinadas tan altas que este año difícilmente les afecta. Las de este año, claro, creo que queda clarísimo. Desde el 2017, para los casos de corrupción, ¿no?, que tenemos fresca la memoria, la reforma hace que se duplique el plazo de prescripción en todos, intraneos y extraneos. De modo que están fuera todos los hechos posteriores al 17, fuera de alcance. Yo creo que fuera de alcance. Y los anteriores de penas altas, fuera de alcance porque 1 año tampoco les afecta. Bien, primera duda despejada. El impacto no está en los casos grandes. Déjame hacer un comentario, ¿no? Pero claro, quizás hemos reaccionado recordando que hacia el 2007, 2008, los casos sobre derechos humanos trataron de ser atacados con una regla sobre prescripción. La declaración de prescripción de oficio de los crímenes antiguos, que fue atajada por el Constitucional por el modo en que contradecía el convenio de imprescriptibilidad. De modo que la prescripción nos aprieta siempre un botón rojo de alerta. Exactamente. Pero ok, sacamos el impacto, que es lo que tú acabas de mencionar. Vamos un poco a las señales que prenden las alertas, Iván. ¿Tú encuentras a alguno de los profesores que usualmente comentan estas cosas que haya propuesto alguna vez que los problemas de retardo o de duración del proceso se resuelvan recortando la suspensión a 1 año? No, nunca. Generalmente, cuando se ha debatido últimamente, bueno, ya no últimamente, sino de manera relativamente reciente, en los temas de violación sexual, por ejemplo, se debatía 2 o 3 propuestas. Una, ahora ya son imprescriptibles, ¿no? Los delitos de violación contra la libertad sexual. Se discutía, por ejemplo, desde cuándo contar la prescripción, ¿no? Si desde el momento en que adquiría la mayoría de edad, en algunos países europeos, España, ¿no? Me parece, o Alemania o España, no estoy muy seguro, pero aquí también se debatió, aquí se decidió evidentemente hacerlo imprescriptible, ¿no? Sobre todo para el caso de menores de edad, pero ese era el debate, ¿no? Es decir, o hacerlo imprescriptible para casos muy sensibles como estos, o empezar a contar la prescripción en un momento posterior cuando la persona dejaba de ser menor de edad y adquiría la mayoría de edad, a partir del cual se podía contar el plazo de prescripción, ¿no? Con lo cual se daba cierta, al ser delitos de escenario cerrado, se podía dar pie para que en mayoría de edad la persona se animara, se empoderara para poder denunciar un hecho que le pudo haber ocurrido cuando era niño. Pero un debate que tenga que ver con el atajo a la suspensión del plazo de prescripción encima con un plazo de 1 año, cuando veníamos además de una regla mucho más abierta, mucho más amplia, la que tú has mencionado, nunca la he escuchado, ni era materia de nuestra conversación ni sostenimiento, ¿no? No en la academia, ¿verdad? De hecho, antes está el debate sobre imprescriptibilidad que has citado, que tiene también una vena pendiente, que es la definición de los delitos imprescriptibles conforme a la Constitución.
La Constitución, la reforma del 17, Sí, ha incluido una que no cláusula se ha de desarrollado. perfectibilidad Sí. que no Dice se ha que para los desarrollado. casos graves, pero que lo desarrollará una norma, pero que no la desarrolla. Pero esa norma permite por lo menos duplicar los plazos de prescripción, ¿no? Claro, y antes de eso, un debate que tuvimos ya sobre la parte del retardo en el proceso, que parece tener algún aliento de referencia con esta cuestión, fue el del caso Chacón, ¿recuerdas? Sí. Cuando el Tribunal Constitucional Sí. anuló un juicio en marcha, Sí. alegando que 5 años desfiguraba el sentido del juicio y que por tanto violaba los derechos del derecho acusado a un plazo, Un plazo razonable y lo extrajo del proceso. Lo ¿no? extrajo. Y lo que pasó en consecuencia fue que la Corte Suprema llevó al Constitucional a cambiar de línea y a generar como regla una, de acuerdo a la cual el retraso provoca, que es el régimen con el que estamos ahora, una orden inmediata de conclusión y en su caso una reducción de la condena posible por compensación Al estilo español. por el sí. tiempo del proceso al estilo español. Pero ahí tampoco había referencia sobre la suspensión. No, no. Ahora, regresemos al problema de la suspensión. El problema viene con el Código del 2004. Y la Corte Suprema ya declaró que no aplica a nadie que no haya estado o haya sido reprochado por un delito producido antes de la entrada en vigencia del Código 2004. La Suprema dice que es una norma de derecho material. Sí, sí. Y la regla reza más o menos de esta forma. Los casos que llegan a investigación preparatoria, la segunda de las investigaciones de este procedimiento, que producen la suspensión del cómputo de prescripción. Y la regla no dice más, de modo que esa suspensión se ha reputado permanente, eterna, sostenida hasta el final del procedimiento. Hay un caso adicional de interpretación compleja que también dice que se suspende el plazo de los casos que esperan una decisión no penal, los casos de prejudicialidad. 84, ¿no? El 84, pero esa norma es rara porque los casos que se suspenden por prejudicialidad ya están en preparatoria y por tanto ya tienen los plazos suspendidos. Aunque entiendo, César, que en buena cuenta en el mapa de los mecanismos de suspensión de los plazos de prescripción hay 3, parece. Porque parece que hay casaciones, no parece, las he leído, que enfatizan claramente que son las 3 independientes, o sea, las 3 tienen sus propias reglas. La del 84, la que acabas de mencionar, vinculada a la prejudicialidad o cuestiones previas. La del 339, vinculado con la formalización de investigación preparatoria, a la cual jurisprudencialmente se le acuñó un plazo y luego ahora la ley la reduce a 1 año. Y tercero, la de la contumacia. Entonces tenemos 3 reglas independientes. La del 339, la del plazo en ese tiempo, no era extrapolable a la del 84. Aparentemente no era extrapolable. No al menos en teoría. No al menos en teoría. Peor aún a la de la contumacia, que hasta última casación del 2023, según la Suprema, cesa cuando el sujeto se pone a derecho. De acuerdo, que es cuando se activa el cómputo. Que es cuando se ese activa el cómputo. y O ese se reanuda el cómputo, ¿no? Se reanuda el cálculo a partir Sí. de eso, ¿no? 3 regímenes, digamos, hay que trabajar más, creo, como comunidad legal, la concordancia entre los 3, porque Sí, claro, bueno, sí. de varias maneras las reglas provienen de apreciaciones a diferentes momentos del proceso, ¿no? Ajá. La regla original de suspensión de la contumacia se dictó con el Código del 40. Sí, sí. Con el Es Código muy 40. antigua la ley, sí. Pero en todo caso, en ese marco de 3 entradas, con el ajuste pendiente, la Suprema tendrá tareas que hacer ahí, está esta regla sobre la que hemos ido y venido varias veces, de acuerdo a la cual la Suprema introdujo un plazo de caducidad de la suspensión, plazo máximo equivalente a la prescripción extraordinaria. ¿Qué te pareció esa regla? ¿Qué te parece esa regla? ¿Será esa regla, su extrañeza, su dificultad para entenderla, la que ha abierto Sí. el espacio para que el Congreso lance una iniciativa como esta? Pero claro, y la extrapola al 84 también, ¿no? Porque antes solo existía para esa, Claro, la de la Suprema es solo para la suspensión Claro. de la preparatoria. que era la del plazo máximo más su mitad, o sea, la extraordinaria, ¿no? Era la que introdujo la Suprema. ¿Qué me parece? Yo trataba de encontrarle una lógica al asunto, ¿no? Y tenía que ver mucho con las resoluciones judiciales que trataban de justificar que se introdujera
jurisprudencialmente ese plazo límite de suspensión temporal, que era el de la prescripción ordinaria más su mitad, ¿no? O sea, la extraordinaria. Que era que no lo dice la resolución, pero mi interpretación era, al ser un mecanismo de suspensión dentro del proceso, o sea, ya bajo control de un sujeto que está en formalización de investigación preparatoria, digamos, me puedes replicar esto, no hay ningún problema, puede suponer un cierto control del sistema y por lo tanto todo lo que es en derecho al plazo razonable está como justificado e introducirle un plazo porque todo está bajo control del sistema penal. En cambio, el 84, que tiene que ver con una prejudicialidad o cuestiones de antejuicio o lo que tenga que informar una entidad distinta, sale fuera del control del sistema y entiendo yo que ahí se entendería el no plazo para la suspensión. Peor en la contumacia, y ahí me queda más claro, porque en la contumacia ya no depende del sistema. Es el prófugo. Es el prófugo, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que le daría cinco. sentido a la tercera entrada. Yo quiero insistir en que encuentro imposible que un procedimiento se suspenda si no está en preparatoria. Y si está en preparatoria, ya tiene el plazo suspendido. Pero voy contigo en punto a que, en cualquier caso, si la causa de la suspensión es una prejudicialidad, pues lo que determina la duración de la prejudicialidad no es ni la autoridad penal ni el prófugo, sino una autoridad distinta. Y ahí podría tener sentido dejar el plazo absolutamente abierto. Ahora, el plazo de caducidad de la suspensión, entendido como equivalente de la prescripción extraordinaria, ¿te parecía apropiado? ¿Exagerado? Claro, su referencia era dependiendo del tipo de proceso, dependiendo del delito, ¿no? A la pena conminada ordinaria más su mitad. Con lo cual, digamos, no sé de dónde sale la regla, no lo puedo entender, pero lo único que sé comparado con la ley actual es que le daban, me parece, en algunos casos, por ejemplo, en los de delitos complejos, ¿no? Ayúdame un poco en esto, creo que era 8 meses más 8 meses, ¿no? 16 meses. Y en los de organización criminal, me parece, ¿no? Y terrorismo y todo ello, creo que se puede ampliar a mucho más, 36. ¿no? 36 meses. Digamos, solo lo puedo comparar con la ley actual, pero el criterio no lo sé. No. Creo que ahí está la clave, ¿no? Tampoco había un fundamento para utilizar eso como un plazo de caducidad. Iván, al final del día, tenemos una ley que no ha tenido, hay que decirlo, una explicación clara desde el Congreso, cuya incidencia no parece arreglada a los casos emblemáticos, cuyo impacto podría incluso ser positivo. Aquí podemos correr los números y esto es todavía provisional, pero en este momento esa ley afecta a eventos que ocurrieron hace 10 años y que tienen una conminación de una pena que no está entre las más altas del sistema, sino las intermedias. Sí, 6 años, sí. ¿no? 6 más 3, que es la mitad 9, más 1 de suspensión, 10 años. Tenemos una ley que no tiene mucha explicación propia, pero que parece no tener impacto en los casos grandes, sino en casos antiguos, eventos de hace 10 años, combinados con una pena intermedia, la de 6. Tal vez el efecto no sea nocivo, más allá de las suspicacias que ha provocado el modo en que se ha comportado el Congreso alrededor de la aprobación. ¿Qué sigue entonces? ¿Cómo tratar este problema? Sí, yo, creería que hace falta, evidentemente, siempre me da la impresión que el tema de los plazos de prescripción, la suspensión, han sido como temas desatendidos por la dogmática penal, incluso la procesal penal. Es como hace un tiempo lo fue la institución de la extradición, lo que algunos decían como la cenicienta del derecho penal. Es decir, pero con el perdón de la expresión probablemente, pero... Y de la cenicienta, además. Y de las cenicientas. Es un tema sobre el cual ha habido poca preocupación sistemática. Por ahí hay algunas tesis que se han escrito y que nos hacen un recuento histórico, pero digamos una propuesta actual que nos diga de una manera más armoniosa cómo trabajar con los plazos de prescripción y cómo trabajar con la suspensión, que probablemente con penas combinadas altas no tenga más sentido que solo para los casos en los que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia y que residualmente para algunos casos, y trabajemos solo con plazos de prescripción y con algunas reglas específicas que permitan
en algunos casos, como los de violación sexual u otros, correr un poco el plazo de prescripción un tiempo mayor, digamos, es importante sentarse y pensarlo, junto con lo que está pendiente, ¿no? Que es la reforma del Código Penal, que ya tiene cantidad de parches en todo lo articulado o casi todo el articulado del Código Penal. Entonces, tal vez sea importante ponerse en serio un desmontaje del Código Penal, pero con el ánimo de reordenarlo o poner una cierta claridad en las instituciones que rigen los distintos instrumentos que tiene el Código Penal, ¿no? Te escucho y se me ocurre una frase de cierre de esta conversación. Si hemos llegado al punto que el Congreso de la República puede aprobar una ley que nadie entiende y que no puede estimarse en sus consecuencias prácticas rápidamente, pues entonces tal vez estamos en un momento en el que tenemos que revisar qué tan claras son nuestras normas sobre el derecho penal y sobre la justicia penal. Tendremos que regresar sobre esto, sin duda, Iván, mucho Seguro, César, que revisar. Hemos estado con Iván Montoya hablando de la suspensión de la prescripción, en una conversación que sin duda no ha terminado en esta sesión. Gracias, Iván. Gracias, César. Muchas gracias.